Damos gracias a Dios por este día precioso, un día más que Dios nos regala en su amor, en su presencia. Continuamos con el estudio de las 21 leyes de liderazgo desde el blindaje bíblico. Hoy vamos a ver esa octava ley, la ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con pasión de liderazgo. Aquí vemos, según el diccionario, que dice que la intuición es el conocimiento claro, recto o inmediato de verdades que penetran en nuestro espíritu sin necesidad de razonamiento. Sin necesidad de razonamiento. Esto es lo que vemos aquí en el concepto de la intuición, según el diccionario del pequeño Larousse. Tenemos aquí el personaje principal de Yetro, texto Éxodo 18, 17 al 27, y decimos: Moisés era un líder de Israel en su tiempo, pero él no estaba ejercitando la ley de la intuición cuando su suegro Yetro le habló acerca de sus métodos. Yetro vio la situación a través de los ojos de un líder y reorganizó la manera en que Moisés se ocupaba de las necesidades del pueblo. Él podía ver el agotamiento en el horizonte para Moisés y frustración en el horizonte para el pueblo si Moisés continuaba tratando de hacer todo él mismo. Además, recordemos lo que dice la palabra, que el pueblo estaba delante de pies, que estaba en pie delante de Moisés, y Moisés estaba sentado. Entonces, era como que estar todo el día de pie. El agotamiento era fuerte. A pesar de que Moisés pudiese estar sentado, también era fuerte porque era quien juzgaba todas las cosas del pueblo. Yetro recomendó a Moisés que seleccionara y preparara ancianos, es decir, asignara roles, observando el talento, observando el don de cada quien, para trabajar como equipo de trabajo. ¿Para qué? Para auxiliar a Moisés. Podía entonces delegar a ellos los asuntos más pequeños, lo que le daría más tiempo y energía para ocuparse de los asuntos más importantes. Yetro intuitivamente vio que Moisés no podía nunca realizar todo el trabajo de la manera en que lo estaba haciendo. Él tenía que cambiar las opiniones parciales de Yetro sobre el liderazgo, de manera que todos salieran ganando. Recuerdo también leyendo Éxodo 18, recuerdo en la universidad, que hablaron de Moisés y me encantó muchísimo porque yo decía: wow, aquí secularmente están hablando de la palabra de Dios y ponen este ejemplo de Moisés como el nacimiento, parte de la administración, como la estructura organizativa, como un organigrama, porque él estableció allí. Yetro le dijo: mira, tienes que establecer personas que te ayuden. Es como decir el gerente luego tiene coordinadores, el coordinador luego puede tener supervisores o líderes, o consultores o especialistas. Entonces, o también está el presidente, vicepresidente. Eso va a depender de la organización donde te encuentres. Algunos tienen gerencias generales, otros tienen todas vicepresidencias. De las gerencias generales luego hay gerencias de primera línea, luego hay gerencias de segunda línea, que esta entonces sería la que le reportaría a esta gerencia de primera línea, y esta gerencia de primera línea a una gerencia general, la gerencia general a una vicepresidencia y el vicepresidencia a una presidencia. En el caso de los pastores,
Bueno, ahí están los pastores, pueden existir las ancianas o los ancianos. Eso también va a depender de la organización de cada iglesia. También hay diáconos, ¿verdad? La palabra de Dios también menciona a los diáconos, menciona a los pastores, menciona a las ancianas. Y bueno, hay equipos de trabajo, hay personas encargadas de los ministerios que están bíblicamente establecidos. Entonces aquí vamos a ver esta ley que nos dice más adelante: Señor, te damos muchas gracias por este día maravilloso. Yo te pido en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, que tú bendigas, Señor, a cada oyente, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que tú bendigas, Señor, a cada amigo, a cada familia que escuche este mensaje, este estudio, Padre Santo, que es de tu palabra. Y cada día, Señor, llénanos de ti, de tu presencia, de tu amor. Te doy gracias en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Levantamos banderas, Señor. Bandera cuando el adversario quiera venir contra nosotros, adorándote y buscándote a ti, Señor. Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vemos esas observaciones sobre esta ley. Los líderes que practican esta ley tienen la habilidad de leer lo que está pasando a su alrededor. Lo vimos un poco en la ley de la navegación, y esto también aquí me hace recordar en una formación que fui en la empresa en la cual trabajo, y la facilitadora habló algo muy interesante que me llamó muchísimo la atención. Ella hablaba del pensamiento estratégico. Y el pensamiento estratégico es que tienes que estar pendiente, observando, estar consciente de lo que ocurre a tu alrededor, en el ambiente donde estés, en donde te encuentres, casa, comunidad, iglesia, templo, porque somos cuerpo de Cristo, en el templo en sí, en la organización donde te encuentres. Es decir, tiene que estar pendiente, estar observando qué ocurre a tu alrededor para estar consciente y luego dar las soluciones que tengas que darlas. Pero no puedes estar ausente de las cosas que están ocurriendo. Tienes que estar atento. ¿Qué ocurre a tu alrededor? Esto fue lo que hizo aquí Yetro cuando estaba observando a Moisés de la siguiente manera. 1. Yetro fue un lector de situaciones. Moisés se reunió con su esposa, hijos y suegro Yetro. Después de cruzar el Mar Rojo, según el texto, el siguiente día Yetro estaba investigando la situación. En ese momento Yetro también va y visita a Moisés con la familia, observando cómo Moisés estaba dirigiendo a los israelitas. Él reconoció que Moisés no estaba trabajando eficientemente. Recordemos lo que vimos en la primera ley, la ley del tope. Está la eficacia, existe la eficacia, que es lograr el objetivo, las metas en el tiempo establecido, en el tiempo en el cual tú te planificaste. Y si con los recursos que tienes logras los resultados establecidos, entonces eres eficaz y eres eficiente. Y dijo Yetro a Moisés: ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? No está bien lo que haces. Eso fue lo que Yetro vio cuando estuvo con Moisés. Dice que el pueblo estaba de pie todo el día y Moisés estaba sentado. De igual manera, sentado o parado tanto tiempo es agotador. Hay que hacer el equilibrio, y esto, estar de pies, el Señor ahorita me lo ilumina, o el estar sentado, debes analizar cómo tienes tú hoy tu liderazgo, cómo tienes hoy tu proyecto, qué estás haciendo, que has permanecido en una actividad,
en una labor, en un proyecto, tanto tiempo y no has logrado esos resultados esperados. Visiona, analiza allí, porque es palabra iluminada. Lo había leído, como otras veces les había dicho, y dándole estudio el Señor me ilumina esa palabra. ¿Estamos mucho tiempo de pie o estamos mucho tiempo sentados? Analicemos allí. 2. Yetro fue un lector de tendencias. Yetro podía ver que aún si Moisés fuera capaz de continuar, o tú puedes ser allí Moisés, yo puedo ser Moisés, pero también necesitamos Yetro en nuestras vidas. O en algún momento nosotros también nos podemos convertir en Yetro, recomendando a otras personas, sugiriendo. Si Moisés fuera capaz de continuar con su método de liderazgo, no duraría para siempre. ¿Por qué? Porque la población crecería y también la frustración de Moisés, la tuya o la mía. Yetro leyó las tendencias y vio programación neurolingüística. Es importante también conocer cuáles son esas fortalezas allí del equipo de trabajo: visual, auditiva, kinestésico. En este caso, Yetro era muy visual porque utilizó la palabra vio, que las cosas iban a empeorar antes que mejorar. Ya le estaba visionando. Él estaba allí con ese pensamiento estratégico bien activo. Él dijo: desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Analiza allí lo que estás haciendo. Si es muy pesado, ya sabes las herramientas que Dios te está dando a través de este estudio. 3. Yetro fue un lector de recursos, importantísimo. Los recursos lo venimos hablando desde la primera ley, la ley del tope. Si no hay recursos, difícilmente puedas lograr los resultados en el tiempo establecido. Recuerda, sistema es el conjunto de actividades que interrelacionadas entre sí se logra un objetivo común, un producto, un servicio. ¿Y cómo se logran estos resultados? Con la interacción de todos esos recursos. Y el recurso puede ser humano, tecnológico, financiero, estructura, infraestructura, ¿verdad? Que sería un templo, una casa, una oficina, silla, escritorio, PC, sistemas claves para poder acceder. Todos estos recursos son necesarios para donde te encuentres, al nivel pertinente o según el ambiente donde estés y según lo que tú quieras lograr, tú debes determinar qué recursos necesitas. Por ejemplo, en una boda tú necesitas una cantidad de recursos, tipos de recursos, pero para lograr un proyecto en la oficina necesitas otros tipos de recursos. Pero finalmente son recursos que necesitas. Entonces nuevamente aquí, en esta octava ley, Yetro nos dice que necesitamos recursos. Recursos también en talento, recursos también en dones. Leyendo aquí esta observación de la ley número 3, recuerdo que en la empresa donde trabajo, hace mucho tiempo, como en el 2000, 2001, nos hicieron una encuesta. Y esta encuesta me gustó muchísimo porque te lee, te determina cuáles son tus valores, cuáles son tus principios, cuáles son esos talentos con los cuales tú cuentas. Y cuando yo leí el resultado me gustó muchísimo porque me vi allí reflejada. Obviamente eso se obtiene de tú responder preguntas que ellos te hacen de manera reiterada para poder determinar luego el resultado de cómo eres tú en persona. Si eres responsable, cuáles son esos valores afianzados que tienes.
Y Yetro fue un lector de esos recursos, que no solamente es el financiero, sino que también necesito personas, pero personas que estén formadas, personas que tengan conocimiento, que también lo habíamos hablado en las leyes anteriores, esa experiencia, esa capacidad que tú necesitas. Cuando Yetro habló con Moisés, vio la gran población de hombres israelíes. Debió de haber observado que había tremendos dones ocultos en esas personas, porque dijo a Moisés que escogiera líderes entre ellos, que ventilaran la mayoría de las disputas. Yetro vio el talento y los recursos disponibles y los utilizó. El pastor también puede ver, observar cuáles son esos dones, esos talentos que tienen los integrantes de su congregación. Y allí el pastor va formando equipo. 4. Yetro fue un lector de personas, uno de los recursos, talento humano. Yetro también leyó las habilidades de las personas, precioso. Esto de Yetro hay mucho para sacar prédica, estudio. Todo esto es precioso, hermano. Anímese allí a leer sobre Yetro y saque allí sus prédicas, sus enseñanzas, sus devocionales. Esto es precioso, la palabra de Dios. Parece que veía sus dones y su nivel de liderazgo, porque dijo a Moisés que pusiera a los líderes escogidos sobre grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10. Obviamente esta distribución estaba basada en los dones y habilidades de dichos líderes. El plan funcionó, lo que vimos en la ley de la navegación con Nehemías, que visionó ese plan antes de actuar, porque la tarea no fue dividida equitativamente, sino basada en lo que cada persona podía hacer. Los pastores, según la iglesia, hay ancianas, hay diáconos y también hay encargados de ministerio, de esos ministerios que habla la palabra de Dios, que Dios ha establecido. El pastor se apoya en estas personas con habilidades, y también aquí está gráficamente lo que es el organigrama, lo que es una estructura organizativa, que también en las anteriores leyes también se los había mencionado. 5. Yetro fue un lector del líder. En la mayoría de los casos, esto significa poder leerse a uno mismo. Lo vimos también en la ley de la navegación. Esto es precioso, hermano. Me gozo y Dios ha reforzado, me ha ayudado con todos estos estudios. Como dice la palabra, corta, ¿verdad?, hacia ustedes y corta también hacia mí. Es decir, ustedes aprenden y yo también. En el caso de Yetro, significó ser capaz de leer la habilidad de Moisés para el liderazgo. Él propuso el plan basado en la necesidad de ayuda que tenía Moisés. Aún describió las características de los líderes que Moisés debía reclutar. Impresionante. Hay un tema de necesidades que habla también la carrera de administración, detección de necesidades. O también está un perfil de cargo y allí están descritas cuáles son las competencias, cuál es el perfil que tú requieres para que una persona, por ejemplo, de recursos humanos, pueda reclutar a personas. Debía reclutar así como las de su trabajo, es decir, escoger al líder y a escoger al equipo de trabajo, según sus habilidades, experiencia, conocimiento. Luego, conociendo a Moisés, dijo: si esto hicieres y Dios te lo demandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Esto, como les reitero, me encanta muchísimo, porque las universidades, uno de los ejemplos que pone en la administración es el ejemplo
de Moisés. Resumen de esta ley en la vida de Yetro, en tu vida, en mi vida. Octava ley, la ley de la intuición, preciosa ley que Dios nos da hoy para que sigamos en crecimiento constante. 1. Yetro proveyó corrección porque él vio, recuerda ese pensamiento estratégico del cual te hablé, la manera diferente que Moisés. Vio las cosas de manera diferente que Moisés. Lo que hablamos también un poco en la ley de la navegación, que los líderes ven cosas antes que otra persona. Ven cosas que otras personas no pueden ver. Éxodo 18, 17, 18. Capítulo 18, versículo 17 y 18. Entonces, el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo. Tú, Dios te está hablando a ti allí, me está hablando a mí, y también el pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo, tú sola. Por eso necesitamos equipo de trabajo. Los pastores necesitan brazos ejecutores, brazos que les ayuden. 2. Yetro proveyó, vio, otra vez, porque él vio más allá. Nuevamente nos lo recuerda la ley de la navegación. Porque él vio más allá que Moisés. Éxodo 18, 19 y 20. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Escucha a aquel que te aconseja, que te aconseja. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña, muy importante, esto me encantó muchísimo. Y enseña, y el Señor me hacía recordar de enseñar a los niños, de enseñar a los jóvenes. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y el Señor me traía aquí a la mente, y ciertamente debe quedar establecido la enseñanza para los niños, la enseñanza para los jóvenes, porque los padres no siempre pueden estar con los hijos, no siempre pueden estar con sus niños. Entonces, tienen que enseñarle el camino, tienen que enseñarle cuáles son las ordenanzas para que quede establecido. Y cuando ellos estén allí solos, sin sus padres, puedan recordar las enseñanzas y puedan mantenerse en el camino. Esto me lo trae en este momento el Señor para decirlo. Esto me gustó muchísimo. Y para cada uno de nosotros, que nosotros podamos leer la palabra de Dios y podamos entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que a lo bueno lo llamemos bueno y que a lo malo le digamos malo. Porque tenemos un Padre que nos ha enseñado el camino, que el camino es Jesucristo y que nosotros no debemos salirnos de sus ordenanzas. La gloria es para el Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias por la iluminación de tu palabra. Con humildad la recibo y con humildad, Señor, la comparto aquí. 3. Yetro proveyó estructura porque vio más claramente que Moisés. Éxodo 18, 21, 22. Nos pasa, hermano, a todos. Y estoy segura que también a usted, a mí me ha pasado, que uno está en el ambiente y uno está haciendo muchas cosas.
y viene alguien de afuera y te dice, mira, te recomiendo tal cosa, te sugiero tal cosa, y tú dices, oye, sí, ¿verdad? Tienes razón, porque estás dentro de la misma operación, estás dentro del mismo ambiente. Por eso les decía, en algún momento tú te vas a convertir en Yetro, pero también vas a tener Yetro en tu vida. Y gloria a Dios porque tengamos a Yetros en nuestras vidas. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Wow, hermoso, temerosos de Dios. Podemos ser profesionales, podemos haber estudiado, tener título, hermano, pero qué importante es, amigo, familia, es tener el temor de Dios. Varones de verdad, con credibilidad, que aborrezcan la avaricia, que aborrezcan el pecado, como dice la palabra de Dios, que nosotros debemos tener la mente de Cristo, y tener la mente de Cristo es aborrecer al pecado. Y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Aquí Yetro estaba estableciendo también estrategia. Yo les contaba en leyes anteriores que aprendí que por proyectos, cuando uno establece las estrategias, importantísimo es, yo diría, el 100% de que ese proyecto, ese objetivo, esa meta se te va a cumplir. Porque las estrategias te ayudan como a tener toda una estructura, ya dejarlo establecido, y lo que comienza es después a ejecutar. 4, Yetro proveyó apoyo porque vio más profundo que Moisés. Éxodo 18:23. Importante, las personas, las áreas, otras unidades, otras gerencias, otras personas que nosotros podamos contar como apoyo, tener aliados, la familia, el equipo de trabajo en la iglesia, en la congregación. De verdad que nuestra iglesia es una iglesia preciosa en el Señor, donde se recibe totalmente apoyo, y le doy gloria a Dios por nuestra iglesia en Caracas Este. La gloria es para el Señor. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Importantísimo, la armonía, que todos tengan paz en el proyecto de trabajo donde estás. Esto aquí me hace recordar, y mi esposo, bueno, me da el permiso, mi esposo Juan Carlos Hernández, él tuvo un sueño donde él veía que al pastor Asdrúbal, él tenía que ayudarlo con una cruz, porque él soñó que el pastor Asdrúbal tenía una cruz muy grande, era muy pesada, y él hablaba con el pastor Asdrúbal de la cruz que estaba llevando. El entender del sueño es que era para mi esposo, ¿verdad? Que también tiene que ser ese brazo ejecutor, en este caso con el pastor Asdrúbal, pero es con todos los pastores. Por eso que nosotros como equipo debemos estar con ese pensamiento estratégico, mis hermanos, amigos, familia, de ayudar, de apoyar, de estar allí también para los pastores, de orar por todos nuestros pastores, porque ellos también son humanos, ellos también tienen situaciones en las cuales nosotros allí debemos estar apoyándoles con oración, con ayuno, con trabajo. Y nuevamente les reitero, hermano, nuestra iglesia es una iglesia preciosa, y yo desde aquí, desde mi casa, desde el celular, observando todo lo que es el muro de la iglesia, el WhatsApp, porque ese es otro ambiente de trabajo. Ese es un contexto en el cual nosotros debemos también
hacer observación. Y yo observo, hermano, todo lo que ustedes escriben, cómo actúan, qué dicen. Y yo observo que el liderazgo en ustedes, en nosotros, porque me incluye en ese equipo de trabajo, Dios lo está fortaleciendo. Y Dios nos ha dado herramientas preciosas, hermano. Esta es una de las herramientas. No la menosprecies, utilízala. Utiliza las herramientas que Dios te da, porque estos estudios tienen un beneficio grande para cada uno de nosotros. Y les quiero felicitar, hermano, a todos los que trabajan en la iglesia. Y veo cómo se están fortaleciendo en su liderazgo. Los cultos de los días jueves, preciosos, cómo ustedes desarrollan su liderazgo. Y quiero felicitarles por eso. 5. Yetro proveyó confianza, también lo vimos en la ley de la identificación, porque vio más que Moisés. Éxodo 18, 24, 27. Y recuerda que eres un equipo de trabajo. Y oyó Moisés la voz de su suegro. ¿Estás escuchando tú la voz de Yetro, la voz de tu pastor? ¿Estás escuchando tú la voz de tus padres? ¿Estás escuchando tú la voz de tu profesor, de los que están allí contigo? E hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel. Israel en ese momento era un contexto, hoy pudiésemos estar en otro. Y los puso por jefes sobre el pueblo y despidió Moisés a su suegro con paz, con armonía, y así debemos ser todos nosotros. Y este se fue a su tierra, a su casa, a su país. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Esta ley requiere que el líder se convierta en un artista. Un artista. Deben pintar imágenes dentro de sus seguidores. Estructura mental en ese mapa territorial, ver cuál es ese pensamiento estratégico y saber qué requiere tu equipo de trabajo, tu talento humano y buscar la solución, la mejor solución para que eso se pueda dar en armonía, con experiencia, con conocimiento, con formación. 2, un futurista. Deben ver el futuro más claramente que sus seguidores. Y eso se logra estando consciente del equipo de trabajo, estando consciente de tu cargo, de las funciones, de lo que tú debes hacer, cuál es tu responsabilidad. Como les mencionaba también en audios anteriores, en este tema que estamos viviendo a nivel mundial de tema de pandemia, uno tiene que ver cuáles son esas estrategias, ese futuro. El futuro es el presente de lo que nosotros debemos hacer para lograr los resultados, para lograr el proyecto. Si estás en una gerencia, que puedas gerenciar de manera adecuada. Si estás en una coordinación, ¿qué debes hacer? ¿Qué oportunidad de mejora tienes para seguir avanzando? Entonces debes tener esa visión, eso que tuvo Nehemías en la ley de la navegación. 3, un procurador. Deben defender la causa a la que quieren que otros se unan. Si quieres lograr el proyecto donde te encuentras, allí aplica esta ley. La ley en las escrituras. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Primera de Crónicas, otro ejemplo hermoso, 12:32. Viviendo la ley. Los líderes son lectores. Ellos leen y responden. Recuérdate de ese pensamiento estratégico. No estés ausente. Puede ser que estés en algún sitio, en algún proyecto, pero estás totalmente aislado
o estás totalmente ausente. No lo estés, involúcrate. Ellos leen y son sensibles a gente, oportunidad, procesos, motivan, hay oportunidad, esa mejora continua. El ambiente donde te encuentres, el contexto, el país, la empresa, el hogar, la comunidad. Hay que ser preciso, motivar, estimular a las personas, al equipo de trabajo. Ver ese futuro, esa visión que tuvo Nehemías para planificar, colocar la colocación de la gente, lo que le dijo Yetro a Moisés: búscate varones de virtud, con habilidades, con dones, con talento. Entonces tú, que eres líder, vas a tener esa visión, vas a tener esa lectura, proceso, el desarrollo, la operación, la razón de ser de la organización o de la iglesia o del proyecto donde tú te encuentres. 3 niveles de intuición en el liderazgo. 1, la de aquellos que naturalmente la ven, que tienen eso innato. 2, los que son educados a verla, que han estudiado. Y 3, los que nunca la verán, pero formas parte de ese equipo de trabajo. Tenemos aquí la autoevaluación. ¿En qué áreas de mi ministerio, de tu liderazgo, de tu proyecto, exhibo liderazgo predeterminado o liderazgo intuitivo? Hazte allí esa pregunta. Ve cómo es que he llegado a ser un lector de situaciones, de leer, pensamiento estratégico, de tendencias en las personas y de recursos. C, ¿en dónde en mi ministerio estoy? Falto de liderazgo intuitivo. Analiza y piensa allí. D, ¿hay yetros a tu alrededor? Sí, yo anhelo que haya yetros a mi alrededor. ¿Tú lo anhelas? Alrededor mío, alrededor tuyo, que puedan ayudarme a trabajar con más efectividad. Sí, lo necesitamos. Bien, amigos, familia, hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Llegamos al final de esta preciosa ley. Para el próximo domingo, la ley 9, la ley del magnetismo. Usted atrae a personas como usted. Ejemplo, Elías. Tenemos aquí unas observaciones de la ley. Elías nos enseña lo que forma relaciones magnéticas. Estás tú allí. Tenemos la ley en la escritura, tenemos viviendo la ley y tenemos una autoevaluación. Allí hazla tú, busca tu papel y tu lápiz y hazla. Y cada día puedes leerlo porque esto está en nuestras redes sociales, publicado por nuestra hermana Carolina Blanco de Hernández como equipo de trabajo. Dios te bendiga, Dios te guarde.